Señor Paulino Rodríguez, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Yo te dejé las Acá buenas estamos. noches a vos porque esta es tu casa, es tu estudio. Me habías dicho que era hermoso el estudio, la verdad lo es, ¿eh? Viste, es grande, cómodo. Sí, señor. Sí, señor. Ahora ¿Cómo no está, tenés Paulino? excusa. Bien. Hay muy excusa. bien. ¿Cómo va eso? ¿Todo Bien, bien? muy bien. A la espera de la recuperación de Eduardo, que De la pronta recuperación. necesita unos días más. Viendo con cierto asombro cómo la dinámica política se aceleró, cómo la administración de la pandemia empieza a mostrar flaquezas impensadas hace 4 meses. Me gusta que le digas dinámica política a este quilombo político. Me gusta que vistas de palabra elegante a esto que ya no se entiende bien de qué se trata. Bueno, lo que pasa es una discusión puertas adentro en el gobierno, Sí. y es una discusión puertas adentro en la oposición, y es una oposición que además discute interlocutando con el gobierno, y es un gobierno que además se pelea puertas adentro hablándole a la oposición también. En el medio la sociedad interpela a unos y a otros, hay cierto hartazgo y una situación económica Sí. francamente Acuciante. Sí, de un nivel Muy complicada. de un nivel que yo no imaginé atravesar Muy ni complicada. Mira, vos que vas mucho a la costa, este fin de semana leí con muchísima tristeza el cierre del querido restaurante Amagosuá, que es en Maipú, un lugar clásico. Le mandamos un saludo a toda la familia. Y ahí el fin de semana me comuniqué, hemos pasado grandes almuerzos familiares en ese lugar de ruta que tenía toda una tradición particular, una familia que había llegado de España y que imprimía justamente en ese restaurante esa tradición, así que un beso grande para ellos. Una gran tristeza, digo, es simbólico, lo hemos visto con otros lugares también, digamos, emblemáticos, y es la Argentina que viene con cuestiones económicas realmente complicadas y con cuestiones políticas. Vos lo llamás con tino, con tono de analista, dinámica política. Para mí es un lío que no se entiende, de la propia carta del presidente, del expresidente Macri, que nos desayunó a todos el domingo con una carta con un tono alto, beligerante, usando palabras fuertes, que nos lleva a preguntarnos, que en un ratito Spillman, que ya está llegando, está Spillman, armate tranquilo ese, querido, no te veo hace como 20 días. Llegó equipado el tipo camuflado. Sí, camuflado, está muy no bien. sabíamos si era está muy bien. Spillman o era ¿Quieren que otro, muestre? digamos. No, cuídese, Spillman, cuídese. ¿Cómo va a decir quiero que muestre? Cuídese, doble barbijo, está bien. Tipo. Está bien. Bueno. Que se cuide, él se siente bien así. Ahí está, Quédate ahí estamos. quédate ahí cuidándote. Esto que Spillman va a resumir en un ratito en un informe que preparó, que es ¿qué tiene Mauricio Macri en la cabeza? Quizás entendiendo qué tiene el principal líder de la oposición, uno puede llegar a entender ese diálogo entre oposición y... ese intento de convivencia, de coexistir entre oposición y oficialismo, ¿no? Y a mí siempre, yo tiendo por defecto a analizar siempre más a quien tiene el poder y la capacidad de respuesta a los problemas que quien está en la oposición, buscando la alternativa de efectivamente volver a convertirse en alternativa electoral, y si es alternativa de poder, mucho mejor. Y acá lo que me ocupa es la centralidad que perdió el gobierno, que tuvo toda la centralidad en el arranque de la pandemia, no hay duda, donde nadie sacaba los pies del plato, que empezó a perderla, que después cometió muchos errores no forzados, Vicentín y tantos otros, reforma judicial si vos querés, Vicentín, presos, reforma judicial, donde llegó tarde a destiempo, o donde lisa y llanamente observó una realidad que no era la que el gobierno debía haber observado continuo. Y después a eso le agregás lo que sí es un componente internacional que pega de lleno en la Argentina, tema pandemia, más gestión en cuarentena de la Argentina, componentes domésticos, que han hecho que la economía hoy esté en una situación muy crítica, con una caída del producto de 12 puntos, 13 puntos, un nivel de desempleo arriba del 15%, la inflación, un nivel de inflación todavía recontra alto, y un riesgo país y dólares oficiales, digamos, legales, contados con liquidación, dólar, bolsa, etcétera, que pese a la exitosa reestructuración de deuda, donde pateas para adelante pagos durante 6-7 años, no bajan. La brecha cambiaria entre el oficial y el blue. Eso te está demostrando la tensión que hay respecto a la capacidad de repago que pueda tener eventualmente la Argentina, a cómo está financiando el déficit fiscal la Argentina, a qué está pensando de cara al futuro el gobierno para financiar, porque la verdad que es un gobierno que habla de dar, pero no de dónde va a obtenerlo ni cómo lo va a financiar. Y la emisión... Sí, están tratando de poner un freno, plata afuera, no es fácil que vayas a conseguir no vas rápido. a conseguir, no. Entonces, todo es muy complejo. Y la alianza estratégica con China tampoco entienden muchos que te resuelva los problemas centrales. Más allá de que claramente el gobierno está mirando más a China que a Estados Unidos. Claro, un Estados Unidos que necesita esa foto, que en verdad la necesita el mundo, que es la foto de Donald Trump con la vacuna, que vamos a ver si es la que tiene. En verdad, más que Estados Unidos,
la necesita Trump para la reelección. Porque sin foto, digamos, sin vacuna no hay foto, sin vacuna de la foto, me parece que Trump no va a ser reelecto. Sí, es un capítulo abierto. Vos sabés que yo estuve en las elecciones de Estados Unidos en 2016, no conozco mucho el proceso electoral, pero todo el mundo daba por hecho que Hillary Clinton ganaba. Ganaba, sí, es cierto. Estuve en el corazón del poder en Washington. No había forma de que gane Trump, porque era el loco Trump. Sí, sí. Ahora, Trump perdió en votos, sacó 2 millones y pico menos de votos, pero por el sistema electoral norteamericano ganó la elección. ¿Vos sabés que alguien me dijo, cuidado, porque Trump expresa al norteamericano medio mejor que nadie? Sí, claro. Bueno, y eso es un líder, digamos, expresar en un momento determinado, en una circunstancia dada, en un contexto histórico dado, lo que los habitantes de esa nación quieren o desean, no necesariamente lo mejor. Ahora, yo te traía un pequeño, o una pregunta más que un pequeño análisis de qué tiene Mauricio Macri en la cabeza. Podemos trazarlo a otros líderes de la Argentina. ¿Qué tiene Cristina en la cabeza? Cuando uno plantea qué tiene en la cabeza, digo, para que no... Sí, correcto. No empiecen ¿En qué están pensando sería, digamos? Claro, ¿en qué están pensando? ¿Cuál es la idea que tienen? ¿Va a querer efectivamente seguir, digamos, con ambición política? ¿Es Macri un animal político? ¿Ha demostrado como presidente de la Argentina ser un animal político como lo son otros líderes argentinos? Yo te lo traía porque a mí me pareció maravillosa, digamos, la entrevista que se conoció el fin de semana a Emilio Monzó. Sí. Con algunas declaraciones muy concretas. Monzó está convencido que la Argentina tiene que superar a los Macri y a los Cristina. Sí. Pero también en la misma entrevista te dice que él entiende que el mundo, y hablabas vos recién de Trump, está preparado en esta etapa del mundo, de la humanidad, pandemia incluida, pandemia mundial incluida, para extremos. Entonces, ¿hay posibilidades de que la Argentina supere a Macri y a Cristina, como plantea Emilio Monzó? ¿Hay posibilidades para un camino de las dos frentes que busquen ir, si se quiere, por un centro derecha, un centro izquierda? ¿A qué está jugando también Emilio Monzó en este sentido? Que rápidamente, ni bien salió a dar declaraciones, empezó a recibir piedrazos desde la propia oposición. El propio Jorge Macri salió muy fuerte, ayer, ¿no? muy duro. Bueno, pasa muy que duro. Compiten por la idea de ser candidato a gobernador, porque Monzó dijo 4 cosas. Me gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, Sí. Primera definición. Sí. Segunda definición, hay que armar un, yo diría, equipo con volumen político Sí. para gobernar, no un rejunte como hicimos la otra vez. Sí. Que es básicamente la propia autocrítica respecto a lo que fue Cambiemos. En simultáneo dijo que no podía haber 21 ministros y que el loteo ministerial era un desastre organizativo para conducir el Estado. Bueno, es lo que repite Alberto Fernández. Por elevación cuestiona también al actual presidente. Y finalmente dijo, hay que terminar con Cristina y Sí, usó la Macri. metáfora de los solistas y las orquestas, ¿no? Exactamente, tienen que ser una etapa terminada, etcétera, deben dar un paso La al costado. producción. Pero dijo algo más importante. Lusto, Vidal, Rodríguez Larreta, no me quiero olvidar, Santilli, Hapskin, Frigerio, tienen que dejar el PRO, Juntos para el Cambio, porque son estructuras del siglo pasado en términos políticos. Bueno, imagínate lo que vino a colación. Ahora sí, lo que vos quieras. No, que producción nos pusimos a hablar de esto. Rápidamente Juan Pablo Zumpano, nuestro hombre arriba en el control, me dice, dale play. Y escuchemos a Monzó, a ver. A ver. Lo dije para Cristina en su momento, lo digo para Macri en este momento. La verdad que nos cuesta mucho en nuestro país hacer un cambio generacional definitivo. Yo creo que Cristina y Macri tienen que ser una etapa terminada. Tienen que ser una etapa terminada. ¿Puede la Argentina pensar en una etapa más allá de Mauricio Macri, más allá de Cristina Fernández de Kirchner? Y la otra pregunta que uno podría hacerse, por ahí te abro muchas preguntas, la culpa es de Spillman, que durante la tarde me chatea con un montón de información. La pregunta es, la carta de Macri, ¿a quién perjudica más? ¿A Horacio Rodríguez Larreta o al gobierno? Primero, Macri ostenta cierto grado de centralidad, aunque muchos lo desconozcan. Pero esa centralidad llega en el momento en que la centralidad la estaba logrando Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Horacio Rodríguez Larreta, digo, porque yo creo que me parece que un
un gesto o una mueca periodística de estos tiempos es que tratemos todos los días a esta hora de encontrarnos a la noche en 4 días y tratar de, ahí robo palabra de Paulino, sintetizar un poco el día para sintetizar algunos conceptos, porque si no, vamos a un nivel de velocidad. No nosotros, digo, la dinámica política va a un nivel de velocidad que nos olvidamos que hace pocos días nos encontrábamos, yo en casa cuidándome, vos acá en el estudio, hablando de cuán presidenciable o cuán candidateable era Horacio Rodríguez Larreta desde el momento en que había elegido levantar la bandera de pelear por ese punto de coparticipación que le había dado Macri, que le saca Alberto Fernández, y de repente cuando todo el mundo estaba hablando de nacionalizar la figura de Horacio Rodríguez Larreta, ¡tuc!, aparece una carta de Macri. Está bien, quitándole centralidad. Bueno, no hay duda que Macri está tratando de encontrar su lugar en la estructura de Juntos para el Cambio, que ya no es la del liderazgo único que ostentó mientras fue presidente, tenía la lapicera y comandaba, para bien o para mal, el ciclo político. Horacio Rodríguez Larreta emerge como el aglutinador de la mayoría de los consensos. Todavía tiene que batallar con el propio Macri, probablemente algunos aspectos no resueltos entre ellos. No te olvides que Horacio Rodríguez Larreta está al lado de Macri hace ya casi 20 años. Sí. Pero luego, creo que Rodríguez Larreta no le viene mal que aparezca Macri, porque también le quita un poco los cuestionamientos a él, aunque no sea un motivo deseado de Mauricio Macri, quitar y su objetivo sea demostrar que él está vigente aún. Yo lo que creo es que Macri le está diciendo a Rodríguez Larreta, además, cuidado con la mesura extrema, porque del otro lado hay alguien a quien vos representás que es contestatario y que también tenés que incluir. Cristina maneja el poder como pocos, desde los tuits, desde sus silencios, con las cosas que dice o deja de decir. Bueno, tal vez Macri empezó a jugar el juego de Cristina. ¿Está a la altura? No lo creo, francamente. Ahora, fue presidente. Yo nunca reniego de la figura de alguien que fue presidente, gobernador o intendente. Siempre algún mérito encuentro y tiene. Puede gustarme más o puede gustarme menos. Puede ser más cercano a lo que pienso o más lejano. Lo que digo que como expresidente que cometió un sinfín de errores, un 41% de la sociedad lo acompañó frente al salto, al retorno del kirchnerismo que hoy es más visible de lo que era hace 6 meses. Con lo cual digo, yo di por muerta a Cristina Fernández de Kirchner en los análisis, no yo digo, muchos, hasta incluso actuales aliados, dieron por muerta a Cristina y como parte del pasado, y hoy Cristina es omnipresente en la vida pública argentina. Entonces la pregunta es, muy bien, te tomo lo que vos decís. No aceleremos, hagamos la pausa, miremoslo en perspectiva. Pensemos lo que el mundo y la Argentina sostenían y vislumbrábamos hace 6 meses. Pensemos dónde estamos hoy. Imaginemos 3 años y medio para adelante. Impensable. Imposible. Bien. Imposible. La verdad que es imposible. Eso que vos tratabas de hacer, Paulino, ese análisis es el que intentaba hacer, Emilio Monzó. Pensar para adelante. Y él está convencido que tiene que haber en algún momento un proyecto político colectivo que no sea un proyecto político que dependa de personalismos tan fuertes como los de Macri o Cristina. El que tiene en la cabeza Macri, que Spielman no iba a desarrollar, ¿sí? Que si tenemos la imagen, yo la quiero en algún momento mostrar, podría tranquilamente trasladarse a qué tiene en la cabeza también Cristina. Y también reconocernos en este punto, que hace muchos años que los argentinos hablamos de Macri y de Cristina. Muchos años. Hace mucho tiempo que los dos vienen, digamos que el país viene, y acá vuelvo a robarte, sintetizándose en las expresiones de Cristina y de Mauricio Macri. Aparece una persona como Emilio Monzó, que viene de extracción peronista, pero jugó en la otra vereda durante muchísimo tiempo, hasta el final, cuando empezó a ser espiado incluso, plantea algo y le salieron a tirar cascote por todos lados. Mirá lo que te voy a mostrar, Paulino. Spielman de esto, ¿eh? Esto es autorial, esto tiene la firma Spielman, ya que, digamos, le gusta poner... conoce mejor que nadie todo lo que Macri pueda estar pensando o dejar de pensar. ¿Qué tiene en la cabeza? Las 10 preocupaciones de Mauricio Macri. Ezequiel, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Buenas noches. Buenas noches para formalmente. ambos. ¿Cómo estás? Bienvenido, Facundo. Gracias, querido amigo. Esto es un compendio de qué temas lo están ocupando, lo preocupan al expresidente, por qué vamos a contar, por qué salió finalmente a mostrar esa carta, salir a hablar públicamente por primera vez en un medio nacional, porque lo hizo con un medio del exterior, y básicamente cuáles son los puntos claves, los puntos centrales que hoy lo mantienen movilizado, por llamarlo de alguna manera,
que van más allá de lo que se leyó el fin de semana. Ahora, hay un tema, Ezequiel, 1 o 2 temas que si vos tenés que decir, bueno, en un ranking, yo creo que hay 1 o 2 temas que a Macri, no me los digas ahora, sí lo desarrollamos en algunos minutos, más que lo preocupan, le quitan un poco el sueño. Hay 2 temas. Sí, entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Entre 1 y 2 que sí, le quitan el sueño. Sí. ¿Entre 1 y 2 decís vos? Sí, entre 1 y 2. ¿1 más que 2? 1 más que 2. O sea, uno que le quitaría el sueño a cualquiera y el otro que particularmente le quita el sueño a Macri. Sí, Podría es ser así. Bueno, ahí está. En un ratito vamos a desarrollar esas 10 preocupaciones de Macri. ¿Qué tiene Macri en la cabeza? Sí, y yo antes de irme, ¿sabes qué? Porque lo voy a escuchar atentamente y ya creo que está Federico Pinedo, vas a conversar con él. Sí. Hay algo peor que la dinámica de la dialéctica de la confrontación y que quedarnos en la política en lugar de en la fase arquitectónica, que es la de construcción de un mundo mejor y de una sociedad mejor, todo el tiempo estar en la fase agonal, que es la de pelea, la compulsa, la discusión, las bravuconadas, etcétera, que es elegir por oposición a. En lugar de elegir por convicción a y abrazar un proyecto equivocado o no que luego pueda defraudarte, la Argentina siento que en los últimos tiempos ha elegido más por oposición a alguien ese 41 que por devoción a. Ese 41% ¿no crees que tiene más que ver con un porcentaje? Digo, lo podremos analizar, más por oposición a lo que la gente creía que venía. Pero te lo pongo al revés, sí, pero insisto, eso no está, no gobierna, no toma decisiones. Me ocupa el 48 que sí toma decisiones. Y ese 48 también en una parte, la importante, la que le permitió evitar el balotaje, fue fruto de la oposición a Macri y no la virtud de. ¿Se entiende? Totalmente. Y eso es lo que el tejido social debe reconstruir. La Argentina como sistema político debe trabajar de cara al futuro y ojalá con más ciudadanía, con más debate público, con más democracia, pero con mejor calidad de vida, podamos abordar los próximos 10 a 15. Ojalá. Pauli, gracias, me encantó volver a verte. Al señor Spillman, ¿qué te voy a decir? Y te lo hago público, te lo dije en privado, gracias. Has mostrado una gran solidaridad, un gran gesto de compañerismo, aparte de tu profesionalismo. Gracias, Paulino. Gracias. Gracias, de corazón. Y es un gran tipo, Facundo. Sí, lo sé, lo conozco. Aparte hincha de River, Spillman. Nos une la pasión de modificar el Monumental. Claro que sí. Está Federico Pinedo con nosotros, ex senador. Federico, ¿cómo le va? Buenas noches. Facundo Pastor lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos. A ver, tratábamos con Paulino de en un pase tratar de solucionar los próximos 10 años de Argentina. Un poco difícil. No, pero bastante sensato lo que decían. Una apuesta difícil. A ver, dijo Emilio Monzó, hay que superar a Cristina y a Macri. Hay que salir de esa idea de los solistas y tratar de empezar a pensar una Argentina que suene, que tenga sonido a orquesta. ¿Qué piensa usted, Federico, de esto? Mira, yo creo que hay una concepción política muy negativa desde hace muchos años en la Argentina. A mí me la dijo un importantísimo funcionario del actual gobierno y del gobierno de Néstor Kirchner. Cuando lo conocí, me dijo, mira, quiero que te quede claro cómo vemos las cosas nosotros. Para nosotros la política es nosotros o ellos. Nosotros somos nosotros, ellos son ustedes. Claro. Entonces, yo le dije, mira, nosotros no creemos que eso es la política. Nosotros creemos que la política también es la posibilidad de ver en qué estamos de acuerdo para construir sobre lo que estamos de acuerdo. Bueno, no, nosotros no. Así que bueno, eso ha generado una política de mucha confrontación. Uno siempre en la vida puede o confrontar o colaborar o cooperar para construir algo que hoy no existe, ¿no? Así que yo claramente soy de los segundos, pero bueno, no se puede colaborar con alguien que quiere destruirte, digamos, ¿no? Así que... Ahora, Federico, usted decía y contaba la anécdota, y decía un dirigente o un referente kirchnerista. ¿Usted cree que el presidente Alberto Fernández sintetiza esa idea de él, ellos y nosotros? Yo espero que ellos vayan superando esa idea, ¿no? Porque además la Argentina necesita que se supere esa idea. Me parece que es una idea pobre. Es lo mismo que si vos dijeras, en mis relaciones humanas yo voy siempre a estar peleándome. No se le puede proponer al pueblo argentino como
propuesta política, te garantizo que vas a estar en guerra toda tu vida. Me parece que esto es una cosa que con un mínimo de madurez hay que superar. Ellos tienen un teórico que le hacía mucho caso en los gobiernos anteriores, se llama Laclau, que tiene esa idea, ¿viste? Que el tema este de que vos construís tu identidad confrontando con otros, mostrando las diferencias con los demás. Y bueno, pero el ser humano también tiene coincidencias, no solamente diferencias. Así que me parece pobre esa propuesta y falsa, porque obviamente el amor no está de ese lado, está del lado de la construcción y de ponerte feliz cuando el otro está feliz, no querer destruir al otro. Claro. Así, y más importante el amor que el odio. Seguro. Así que, bueno. Federico, siguiendo la línea del ellos y nosotros que venimos analizando, que la tomo un poco de lo que usted contaba recién, ¿no cree que la carta de Macri tiene algo del ellos y nosotros? Habló de república o republiqueta en el final de la carta. Sí, hay algunas palabras un poco fuertes, digamos, pero de esto es lo que estamos hablando de hace una década. Me parece que sería muy bueno que lo dejemos de lado, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido mucho éxito. Nosotros, desde la oposición, Juntos por el Cambio, hace unos 10 días, le propuso al presidente Fernández 4 acuerdos para que la Argentina pueda salir de la crisis, que es el acuerdo de la calidad institucional, especialmente el tema de la imparcialidad de los jueces, que hoy están en cuestión, ¿no? El segundo tema, la cohesión social, para transformar los planes en puestos de trabajo. El tercer tema, la estabilización de la economía para poder crecer. Y el cuarto tema, y crecer y generar trabajo, obviamente, de vuelta. Y el cuarto tema es generarle compradores a los argentinos para que puedan vender lo que producen, para lo cual tenés que hacer acuerdos con otros países. Bueno, fue rechazada esa propuesta de diálogo y de acuerdos. Pero bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo porque nuestra concepción democrática es el diálogo no en el sentido de conversar con otro, sino en el sentido de razonar con otro. De ver, tenemos este problema, a ver, ¿a vos qué te parece? ¿Cómo lo podemos resolver? Esto es dialogar. Entonces, es una actitud mucho más humilde la de dialogar, ¿no? Y escuchar y dialogar. Así que yo creo que ese es el camino. Con relación a lo de Emilio, la verdad que no entendí lo que Emilio decía, porque él dijo varias cosas. Una, que había que olvidarse Juntos por el Cambio y el PRO y no sé qué otras cosas más, que yo lo interpreté como que quería dividir la oposición, que claramente no es una propuesta de nuestro sector, es una propuesta del gobierno probablemente. O sea, ¿usted cree que Monzó busca dividir la oposición? No, entendí qué es lo que decía cuando decía hay que olvidarse de Juntos por el Cambio, del PRO. No, a lo mejor no es lo que él quiso decir. explicaba que eran estructuras del pasado. Me parece que una coalición que acaba de sacar el 41% de los votos, cuando sus adversarios sacaron 48% de los votos, no es una estructura del pasado. Por otro lado, todos los dirigentes importantes de Juntos por el Cambio son claramente el presente, ¿no? Son los dirigentes de Juntos por el Cambio. Claro, pero él habló, Federico, de un rejunte. Y él dijo que una de las principales autocríticas que había, digamos, que hacer, que dicho sea de paso, hay poca autocrítica en la política argentina, es que lo que pasó en el gobierno anterior había sido un rejunte de ideas que terminaron, obviamente, bueno, como terminaron, ¿no? Bueno, la verdad es que deberíamos discutirlo con Emilio. Yo no sé decirte a vos qué es lo que piensa Emilio. Si usted me ayuda, conseguimos la nota con Emilio. Si usted lo llama, lo convence. Espere que lo suma Spillman con una pregunta. ¿Cómo anda, Federico? Ezequiel Spillman. Quiero sumarme a esto que planteaba recién Facundo. Una de las concepciones que tiene Monzó, Federico, es que en la unión de Juntos por el Cambio, Cambiemos en ese momento, hubo como 3 solistas, ¿no? Carrió, podemos pensar en Sanz,
hoy podemos pensar el nombre específicamente a Patricia Bullrich y a Macri, pero no había una orquesta, no había una especie de scrum de políticos, y lo que plantea Monzó es que de acá para adelante la oposición debería ir a algo mucho más, no me atrevo a decir homogéneo, sino no con tantos solistas, ese planteo que dice. Sí, de hecho es la metáfora, Ezequiel, que utiliza, es la metáfora, ¿no? claro. Vos compartís que hubo muchos solistas, que Macri en muchas cosas es un solista, que Carrió ha sido una solista de la política. ¿De qué época me hablan? ¿De cuándo estaban esos solistas? De los últimos 20 años, Federico. En los últimos 20 años estaban esos, Carrió, Patricia Bullrich y Macri, solistas, y todo lo demás eran gente encantadora que construía cosas. A mí no me parece. De hecho, digo, Monzó es una parte central del gobierno de Macri. De alguna manera avalaba al ministro del Interior, que era Rogelio, él era presidente de la Cámara de Diputados, yo era presidente del Senado, se hacía política. La política es tratar de buscar acuerdos, hemos logrado los acuerdos. No sé qué es eso de los solistas. Y déjame llevarte entonces a otro terreno, Federico. ¿Vos crees que después de la marcha del 17 de agosto, con la reforma judicial, la aceleración de la reforma judicial en el Senado, y ahora con el tema de la coparticipación con Horacio Rodríguez Larreta, los que llamamos más moderados están quedando de lado y vamos a hacer una confrontación mayor? Y te lo pregunto desde el lado de la oposición, ¿no? Porque parece, del oficialismo, parece ir en ese camino, por lo menos. El oficialismo, por algún raro motivo que no conozco y que tampoco entiendo, ha decidido confrontar directamente, pasando por encima de las reglas que son las reglas institucionales de la Argentina. Entonces, en el Senado la presidenta le decía a Lustó que se calle porque total iba a votar en contra. En la Cámara de Diputados, Massa decía que no estaban presentes los que estaban sentados en sus bancas y les daba la palabra. En la justicia querían correr unos jueces o hacer un juicio político al jefe de los fiscales. En el federalismo le sacan a una provincia para dárselo a otra, cosa que está prohibido por los fallos de la Corte, la Constitución y todo lo demás. Entonces, no entiendo este afán de confrontación poniendo las instituciones en juego. ¿Para qué? Porque eso no sé a quién beneficia. Al gobierno no lo beneficia. Hay un montón de gente que está enojada por eso, con toda razón. Entonces, la verdad que no sé para qué hacen eso. Si estamos en una situación crítica, 1 millón de pérdida de puestos de trabajo, 50% de pobreza, la pandemia, hay que hacer acuerdos para poder salir de eso, generar confianza en la Argentina. No entiendo al gobierno, la verdad, qué es lo que está haciendo en estas 2 semanas. Ahora, Federico, yo planteaba antes la carta. Le quita centralidad a Horacio Rodríguez Larreta en el momento donde quizás Horacio más había encontrado una centralidad que incluso le daba cierta proyección a nivel nacional, porque si hay algo que le dio la pandemia es proyectarlo durante 15 días, durante 160 días, de a cada 15 días aparecía al lado del presidente. Digo, ¿no termina quitándole Macri centralidad al propio Larreta? Yo creo que no. Yo creo que Larreta tiene centralidad y ha adquirido presencia nacional por el tono de su discurso, que precisamente lo que dice es algo casi igual que lo que estoy diciendo yo, es la Argentina necesita dar un salto de calidad, ¿no? No podemos seguir siempre destruyéndonos cuando el pueblo argentino está en una situación absolutamente crítica. Entonces, hay que dialogar y no nos vamos a mover de ahí, porque hay una frase muy importante que es que la actitud del otro no marque que la conducta del otro no marque tu conducta, ¿no? Y Horacio, al defender a 3 millones de argentinos que viven en la ciudad de Buenos Aires y a todos los de la provincia de Buenos Aires que vienen diariamente a la ciudad de Buenos Aires, y al plantear el diálogo como mecanismo, me parece que por eso tiene volumen nacional. Y eso no lo opaca en absoluto una nota del presidente. Hay una parte, Federico, de la carta, de la misiva, de la columna de Mauricio Macri, donde prácticamente desliza que el año que viene puede haber fraude electoral. De hecho, eso es información, Macri quería poner la palabra fraude y lo frenaron algunos de sus asesores y le dijeron, deslicemos, no pongamos la palabra fraude electoral. Perdón, ¿quién escribió la carta? La carta la pensó Macri, sí, y hubo 2 asesores que te voy a contar un ratito quiénes fueron, quienes lo ayudaron a armarla. Pero quería consultarte, Federico, si vos creías que el año que viene está en juego efectivamente un tema electoral con las reglas de juego que hoy tenemos, que es la boleta papel y las reglas de juego que hoy tenemos, ¿no?
El sistema electoral de la Argentina es patético. Eso todo el mundo sabe, y todo el mundo sabe las cosas que se hacen. Se roban las boletas, no dejan votar. Ahora, en el caso de Juntos por el Cambio, nosotros tenemos una estructura enorme, tenemos una capacidad de fiscalización muy grande, mucha movilización popular para cuidar los votos de la gente, una Cámara Nacional Electoral que es absolutamente seria. Así que yo creo que nosotros podemos evitar, conocemos la cantidad enorme de picardías, de fraude que se han hecho, muchas veces, permanentemente, pero ya hemos demostrado en las últimas elecciones que estamos en condiciones de controlar una elección. Claro. Federico, gracias, buenas noches, gracias por estos minutitos acá en 4 días. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao, hasta luego. Hay información urgente, último momento. Y la información que nos lleva a tomar contacto con Marcelo Padovani. Marcelo Padovani está en la Ferrer. Esto está pasando ahora, mejor dicho, pasó durante todo el día, después de la protesta que llevan adelante familiares, amigos, vecinos de Tayel, un chiquitito de 6 años que fue asesinado en el marco de una picada ilegal. La situación va subiendo, va creciendo la tensión allí. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Facundo? Buenas noches. Y una situación que estaba tensa, o que estuvo tensa, mejor dicho, durante todo el día, como pudimos ver en la pantalla de 24, y que se desbordó completamente poco antes de las 9 de la noche. 2 policías heridos de bala. Llega una ambulancia a asistir a esos 2 policías por otro hecho, ¿eh? No tiene nada que ver esto con la concentración ni con la marcha que se estaba haciendo en esos momentos. Cuando pasa la ambulancia, un grupo de personas reacciona, aparentemente vinculados a la barra brava de la Ferrer, Facundo, y allí entonces empiezan estos incidentes, pedradas a la policía todo el tiempo, la policía que intenta responder con balas de goma, protegiéndose con sus escudos, pero de hecho los incidentes de un lado de la vía y del otro, hasta hace algunos minutos, continuaban una situación gravísima. A ver, Marce, pero quiero... viviendo en Gregorio. Quiero entender algo, los heridos de bala, los 2 efectivos policiales heridos de bala, no tienen nada que ver con la manifestación que se venía haciendo exigiendo justicia por Tayel, no tiene nada que ver. ¿Se sabe bien por qué fueron heridos de bala? La información que es en un hecho de inseguridad. Son policías, Facundo, según la información que tengo, que estaban custodiando una zona de la Ferrer, fueron heridos de bala en la espalda y en el abdomen. Llegaba la ambulancia a asistirlos en un hecho de inseguridad aparte, nada que ver con esto, según tengo entendido. Vamos a tratar de confirmarlo, pero esto es lo que me han dicho fuentes oficiales de la policía. Cuando llega la ambulancia a asistirlos, sí, allí hay una situación de tensión porque la ambulancia no puede pasar, y eso es lo que genera el incidente, o los incidentes, mejor dicho, gravísimo. Lo que está pasando, los barra bravas, ¿no?, que parece que tienen abstinencia de cancha de fútbol. Bueno, en la semana son delincuentes y los fines de semana van a la cancha. Bueno, en este caso, aparentemente barra bravas de la Ferrer son los que están tirándoles piedras a la policía en estos momentos sobre la ruta 21, kilómetro 24, Facundo, es donde se están produciendo los incidentes. De hecho, los colegas y algunos móviles de televisión han tenido que... porque además, te cuento, Facundo, estas cosas, no sé, bueno, sí, lo vamos a contar. Gente que venía a querer robarnos directamente. Pero espera, Marcelo, ahí en vivo, ahí cuando está vos en el propio lugar, había gente que quería ir a robarle las cámaras. ¿Esto pasó ahora? Sí. Pero nada que ver, vamos a aclarar esto, Facundo, nada que ver con los familiares del chico fallecido, porque ellos están pidiendo desde la mañana que no quieren ningún tipo de violencia, pero evidentemente hay infiltrados, hay gente que aprovecha este tipo de situación y una situación tan dolorosa para provocar este tipo de incidentes. Sí, de hecho, han tenido que irse unos metros, más bien unos kilómetros lejos del lugar de la escena, los móviles y los colegas para poder, para poder hacer esta crónica, Facundo. Bueno, Marcelo, ¿vos estás bien? ¿Vos estás bien? Sí, estamos bien, bien, Facundo. Bueno, y sigue cortada, la ruta 21 y sigue cortada las vías del tren, que eso es territorio federal. Sí, claro, por eso estaba la Policía Federal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Sobre las vías estaba la Policía Federal, pero replegada, y sobre la ruta estaba la Policía de la Provincia de Buenos Aires parapetada detrás de los divisores de cemento. Sí. Los divisores de cemento que dividen la vía de la ruta. Bueno, allí se protegía la policía, una situación insólita
que hacía mucho tiempo, Facundo, que no se veía. Te digo, nos bajamos del móvil y inmediatamente que nos bajamos del móvil empezó la lluvia de piedras hacia cualquier cosa, ¿eh? Lo que estaba del otro lado de la vía era un blanco. Y te digo, no había solo hombres, también había mujeres jóvenes tirándole piedras a la policía, por lo menos es lo que pudimos ver en el ratito que estuvimos allí, Facu. Bueno, Marce, a protegerte, sí, cuídate y por supuesto que tenés prioridad cualquier cosa que suceda. Estamos en vivo hasta las 11 de la noche, dale. Gracias. Muy bien. Bueno, ya en minutitos Mariano Recalde para tener también la mirada del oficialismo, el senador del Frente de Todos, que nos va a dar también su mirada, su versión de este momento de la Argentina. Pero ¿qué tiene Spilman Macri en la cabeza? A ver. Facundo, nos metemos en la mente, en la cabeza del expresidente Mauricio Macri. Primero te voy a contar cómo surgió la idea de hacer una columna, de por primera vez presentar una columna en el Diario de la Nación y también en el Diario El Mundo de España, que es un dato que no se sabe demasiado, pero es una réplica de la misma columna en el Diario Español para que tenga repercusión internacional en Europa. O sea, salió publicada en La Nación y en el Diario El País. Acá en la Argentina, La Nación, el Diario El Mundo. El Mundo, mismo contenido, mismo contenido. El mismo contenido, con la idea de dar un mensaje hacia afuera, hacia los líderes del exterior. Vamos punto por punto a contar. Acá tenemos a Macri y tenemos 10 preocupaciones que nacen de la cabeza del expresidente Mauricio Macri, ¿no? Un poco algunas se pueden reflejar o entender que se desprendan de la propia carta. Sí, que es el primer punto. ¿Esa carta no la escribe Macri? A ver, Macri cuando ve en la conferencia del presidente Alberto Fernández el miércoles pasado con los intendentes y anuncia la quita de coparticipación, como es jefe de gobierno, ahí automáticamente le traslada a Fernando Andrés, quien era su secretario general de la presidencia, que quería escribir algo para apoyar a Larreta y para plantear algunos temas. Al otro día, ¿Esto es de apoyo a Larreta? De apoyo a Larreta. ¿La carta es de apoyo a Larreta? No, hay un párrafo dedicado al apoyo a Larreta. Yo me río porque la verdad que yo creo que es bastante perjudicial al propio Larreta en un momento donde Larreta estaba dando un pequeño paso adelante, logrando centralidad. Pero es una mirada, ¿no? A ver, hay un párrafo dedicado a defender la coparticipación y hoy en un Zoom. Una cosa es defender la coparticipación, otra cosa que sea un apoyo político a Larreta. Yo creo que erosiona la cancha, ¿crees vos? Yo creo que erosiona la figura política de Larreta, pero bueno, lo viene diciendo, ¿no? ¿Cómo? Presenta la carta y cuando el jueves Larreta hace su presentación dice: quiero hablar de muchos más temas, quiero hacer una especie de gran balance de mi visión hoy. Y lo suma a Darío Nieto, su secretario privado, quien está todo el tiempo al lado de él, quien convoca a los intendentes que ese mismo jueves recibió, a Martín Yesa de Pinamar, a Ezequiel Gali de Olavarría y al intendente de San Antonio de Areco. Y lo suma también a Hernán Lombardi. Hernán Lombardi fue otra de las personas que trabajó en esta carta que presentó Mauricio Macri, que la quiso hacer bien abarcativa. La carta es muy dura, Facundo, a tal punto que te contaba, en un momento lo tuvieron que bajar para que, por ejemplo, no ponga la palabra fraude con respecto a las elecciones del año que viene. Porque él sostenía que puede haber fraude el año que viene. Él cree que puede haber fraude el año que viene, sobre todo en la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver, voy rápido porque, a ver, carta, una de las preocupaciones que tiene Macri en la cabeza, el apoyo, según Spilman, según yo ahí me puedo quedar discutiendo con Spilman, HRL es Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, riesgo institucional. Bueno, otro de los conceptos que trata de instalar Mauricio Macri, ¿no? Sí, es uno de los temas que lo preocupa. Habla básicamente, de la reforma judicial a la quita de fondos por participación, lo pone en un mismo plano y dice estamos ante un riesgo institucional. También habla acá de la libertad de expresión, que lo menciona en la carta y es un tema que tiene todo el tiempo en mente y que se lo dice, por ejemplo, a líderes internacionales. Bueno, unidad opositora. Este es un tema clave también, Facu, a pesar de algunas discrepancias al interior de Juntos por el Cambio. Al final del camino, Macri dice, vamos todos unidos o perdemos la elección. Esto no incluye a Emilio Monzó, ni a Frigerio, ni crítico ni a Nicolás Mazot. Por eso. De Emilio Monzó muy crítico. ¿Vos sabés qué piensa Macri de Monzó? Cree que a partir de finales de 2017, después de la ley de movilidad jubilatoria, 2018-2019, no se movió para sacar leyes para el gobierno nacional. Eso es lo que cree Macri. ¿A partir de qué fecha? A partir de finales de 2017. Después de las piedras de la movilidad jubilatoria, cree que sus últimos 2 años de Emilio Monzó como titular de la Cámara de Diputados no le jugó bien al presidente. Pasamos por la carta, por el apoyo a Larreta, por el riesgo institucional, por la unidad opositora. ¿Por qué a Macri le preocupa la agenda de Cristina? Básicamente porque Macri tiene en la cabeza que gran parte de las cuestiones que está abordando el presidente Alberto Fernández son cosas que le impone Cristina. Que Cristina le impone la radicalización, la quita de coparticipación y muchas de las medidas que llevó adelante el presidente son básicamente medidas que tiene en su mente, que tiene en su afán la
vicepresidenta. ¿Eso cree Macri? Arriba tengo crisis sanitaria y económica, es una preocupación que tenemos todos, ahí no es muy original. Pero con un agravante ahí, Facu, un agravante, o un tema más, un tema que le suma. Macri viendo siendo muy duro con la estrategia sanitaria del presidente Alberto Fernández y del propio Horacio Rodríguez Larreta con respecto al cierre de la economía. Y Macri les decía en abril y mayo, ojo, que no terminemos en 6 meses, en 5 meses, con una crisis sanitaria y una crisis económica, y ahora él visualiza que se están conjugando ambas cosas. Podemos poner en tela de juicio si ya estamos, hasta donde estamos en la crisis sanitaria, pero él planteaba no sea cosa que las dos cosas confluyan y tengamos una crisis sanitaria y una crisis económica. Y hoy le plantea, en Justo por el Cambio, yo les avisé, yo creía que podíamos ir a elecciones 2021, estos próximos 3 meses, claro, del último trimestre del año, con el fantasma de diciembre siempre apareciendo. Causas judiciales, yo creo que, yo te pregunté antes cuál era para vos la principal preocupación que tiene Macri. Vos me dijiste que había una que le quitaba el sueño. La causa del correo. Esa causa le quita el sueño a Macri. Porque es la única causa, Facu, en la cual pueden involucrar a sus hijos. El resto de las causas que tiene Macri, abiertas en Comodoro Pi, ninguna pueden llegar a sus hijos. La causa del correo, como es un tema familiar, porque es una empresa familiar, es la única que a través del fideicomiso pueden llegar a sus hijos y es la única que realmente lo preocupa. Y la última que aparece, que es libro. Está preparando un libro, al igual que María Eugenia Vidal. ¿Está preparando un libro él? Está preparando un libro donde me cuentan que va a ser muy elogioso a Marcos Peña y muy crítico, por ejemplo, a Emilio Monzó. El libro están colaborando con él, hablábamos recién, Fernando Andrés, Pablo Abeluto, que fue su ministro de Cultura. Pablo Abeluto tiene una gran experiencia en la industria editorial, que fue gerente de importantes editor general, por supuesto, sabe mucho del tema. Y están colaborando con él también. ¿El que escribe es él? Le están haciendo entrevistas y la están armando, no está escribiendo. Yo le hice otra pregunta, Spielman. ¿Escribe Macri? De puño y de letra, no. Usted escribió un libro. Yo escribí, usted escribió 3. No, 2. Ah, 2. Pero usted escribió su libro. ¿Macri escribe su libro? O generalmente estaban haciendo entrevistas con él y están armando el libro. Por ejemplo, sinceramente, ¿es un libro que escribió Cristina? ¿O es un Cristina se lo contó, por lo que tengo entendido, que ella contó. Es un relato de ella, pero está armado por un secretario privado y otros colaboradores. El libro de Macri va a tratar gran parte de su experiencia en la gestión y también va a abordar algunos temas políticos. Por eso te digo que va a ser muy crítico con Emilio Monzó, que hablabas al comienzo del programa. Con Emilio Monzó va a ser muy crítico y muy elogioso con Marcos Peña, quien hoy sigue alabando como uno de los hombres que lograba contener en algún punto y canalizar todo lo que él pretendía o quería de la dirigencia política. Bueno, esta idea de pensar un poquitito qué tiene Macri en la cabeza es pensar un poquitito para adelante, ¿sí? ¿Qué tendrá el oficialismo en la cabeza también? Está el senador Mariano Recalde. Senador, ¿cómo le va? Facundo Pastor lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, Facundo, ¿cómo estás? Gracias, gracias por atendernos. ¿Qué tienen en la cabeza ustedes? ¿Qué tiene el oficialismo para los próximos meses en la Argentina? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen? Preocupaciones, algunas poco a poco se van despejando, como el enorme endeudamiento que había dejado el gobierno anterior, que poco a poco se va resolviendo y reestructurando para permitirnos poder volver a ponernos de pie en el medio de una pandemia que es la que se lleva la mayoría de las preocupaciones, por supuesto, por las consecuencias sanitarias que trae y la necesidad de preocuparnos por la salud y la vida de los argentinos y las argentinas y todos los habitantes de este país, pero también por las consecuencias económicas. Y en esto el gobierno nacional está muy activo, con políticas concretas, con políticas inéditas y con políticas muy agresivas de contención a los que más necesitan primero, pero también a los trabajadores, a los autónomos y a los pequeños y grandes empresarios también. Claro. A los que asiste y apoya con medidas concretas y con muchos recursos del Estado. Mariano, hoy abríamos el programa charlando a propósito de las declaraciones de Emilio Monzó, que plantea que Macri y Cristina tienen que ser como líderes, digamos, que hay que superarlos, que hay que sentir que esos personalismos son parte del pasado. ¿Usted cree que hay una manera de que la Argentina salga de la idea de Macri y de Cristina y Macri, que en definitiva por ahí representan los dos lados de la grieta? Mirá, hoy el presidente de la Nación es Alberto Fernández, elegido por una mayoría expresada en primera vuelta y en una fórmula con Cristina Fernández de Kirchner, que la acompaña como vicepresidenta. Y tiene su rol y su importancia dentro de un movimiento político que
viene a resolver un montón de problemas en la Argentina. Creo que acá hacen falta todos. El tema es todos tirando para el mismo lado y con un rumbo claro y concreto. En eso lo estamos recuperando, el rumbo, ¿no? El rumbo del trabajo, de la producción, del desendeudamiento, de la inclusión, todas, de la institucionalidad también, todas direcciones que se habían perdido en los últimos 4 años. Leyó la carta de Macri, ¿qué mirada tiene de lo que dijo el expresidente? La verdad es que cuando dijo que vino a romper el silencio era lo único bueno que había hecho en este tiempo y lo rompió también, como todo lo que ha tocado en estos 4 años. Hubiera sido más saludable que se guardara en silencio, que siguiera con sus vacaciones, mientras nos ocupamos de resolver los problemas que nos dejó, más los que se suman como consecuencia de una pandemia que era inesperada y que la verdad que trajo tantas preocupaciones a los argentinos y las argentinas. A ver, Spillman, súmate. Mariano, ¿cómo te va? Ezequiel Spillman. ¿Cómo andás? Vos sos senador nacional por la Capital Federal. Quería saber, que nos cuentes tu mirada sobre el tema de la coparticipación, de la baja del punto y pico, y cómo crees que puede resolverse, también sos abogado, en la Corte. Si crees que le puede dar la razón a Horacio Larreta, si crees que necesitan una ley, porque es una cosa que hoy surgió por ahí, que mande una ley al Congreso, la Casa Rosada, el Gobierno Nacional, para ordenar este tema. Primero, que nos duele como porteños y porteñas, pero es una decisión de estricta justicia la que tomó Alberto Fernández, que por otro lado la había anunciado durante la campaña, la habíamos acompañado, lo venía hablando con Horacio Rodríguez Larreta desde el primer día en que asumió, incluso cuando uno revisa los archivos, encontramos diarios, por ejemplo, el 9 de enero de este año, tanto Clarín como Nación publican. Clarín textualmente dice Alberto Fernández lo tiene decidido y Horacio Rodríguez Larreta lo sabe. Falta el número final y el momento, pero el Gobierno Nacional reducirá el porcentaje de fondos traspasados. Y digo que es estricta justicia porque lo que hizo Macri fue darle a la ciudad gobernada por su partido político mayor cantidad de fondos que los que correspondían de acuerdo con lo que establece la Constitución. Y además, a través de un instrumento que era inconstitucional en ese entonces. Cuando uno transfiere servicios, competencias o funciones a la Ciudad de Buenos Aires, dice la Constitución que debe hacerse por ley y con los recursos correspondientes. Macri lo hizo por decreto y no con los recursos correspondientes, con el doble de los recursos correspondientes. Y durante todo este tiempo, la verdad es que los porteños y las porteñas no vimos que ese mayor dinero que recibió la Ciudad de Buenos Aires se traduzca en más escuelas porque sigue habiendo falta de vacantes, ni en más hospitales porque vimos cómo nos agarró la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, con menos camas de las que tenía la ciudad cuando asumió Mauricio Macri hace casi 13 años ya, con problemas de desigualdad no solamente no resueltos, sino incrementados, ¿no? Con situaciones de pobreza, de desempleo, de indigencia, de mortalidad infantil en el sur de la ciudad que tiene los índices más altos del país. Bien. La verdad es que cuando vemos en qué se usó la plata que le dio Macri a Horacio Rodríguez Larreta, los porteños y las porteñas no tenemos mucho que hayamos perdido. Seguro. Debería reducir parte de los 2.000 millones de pesos que gastó el año pasado en pauta oficial, deberá reducir o dejar de hacer campeonato de asado, cabinas antiestrés en Palermo, levantar las baldosas para volver a poner baldosas, asfaltar 7 veces la misma avenida, la verdad, gastar en consultoras como se han gastado millones y millones, como para que vengan expertos daneses a decirnos por $1 millón, que son al dólar oficial casi 80 millones de pesos, para decirnos que la Villa 31 parece una ciudad medieval, y todas cosas, o contenedores antipobres, contenedores de basura inteligentes lo llaman, ¿no? Que eran para que los pobres no puedan revolver la basura. La verdad es que eso es lo que no queremos y no se han utilizado los fondos para eso. Después vos me preguntabas si pueden recurrir a la Corte. Pueden recurrir, pero la verdad es que no hay razones, no hay argumentos jurídicos, y esto te lo digo como abogado, para sostener que un decreto no pueda derogar un decreto anterior. Bien, Mariano, te agradecemos muchísimo el espacio. Gracias. No, gracias a vos, Facundo, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Mariano Recalde, y de acá el doctor Trivisono, para tratar de ver efectivamente cómo sigue eso que nos preocupa tanto, que es la pandemia, eso que nos preocupa tanto, que es la cantidad de casos que no baja, que no se detienen.
por ahora está controlado el sistema de ocupación de cama de terapia intensiva. Edgardo, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, Facundo. Buenas noches, Ezequiel. Un gusto de verte de nuevo. Bueno, gracias. Gracias, Doc. ¿Cómo crees, Edgardo, que sigue esto? Porque realmente con 9.000, 10.000 casos por día, realmente preocupa que no se logre aplanar justamente o bajar esa meseta ya que se extiende por varias semanas, ¿no? Sí, Facundo, en primer lugar hay que decir, recordarte que hace un mes atrás el problema estaba prácticamente reducido al AMBA. Es decir, teníamos el 90% de los casos era ciudad y conurbano, y hoy la pandemia se ha, digamos, nacionalizado, ha avanzado como pasó en otros países, a otras jurisdicciones, que lo que llama la atención y preocupa, justamente como vos bien decías, que los sistemas jurisdiccionales, provinciales, caso Jujuy, caso Santiago del Estero, Salta, bueno, un montón de provincias, inclusive Santa Fe, la ciudad Rosario, que tiene un sistema de salud interesante, están muy estresados, con lo cual hay que analizar muy bien, digamos, las curvas y estar pensando en un triage y una relocalización para, digamos, los pacientes antes que entren en terapia intensiva, porque acá lo que no puede pasar es que ningún argentino se quede sin atención. Sin una cama, claro. Exactamente, es decir, que lo que tenemos que ver, independientemente de que si ahora se va a renovar la cuarentena o el aislamiento, habrá que analizarlo muy focalizado por distritos. Habrá distritos que a lo mejor haya que hacerlo, digamos, volver a lo mejor a fase 1, pero no por más de 15 días, 2 semanas, 3 semanas, pero junto a eso, si no se aplica el martillazo, junto a lo que yo llamo la pinza, es decir, contener el virus con los testeos, el aislamiento, todo eso es fundamental. Pero perdona, Edgardo, ¿el martillazo es cerrar como está haciendo Israel? Que va a 15, creo que 15, 20 días, baja absolutamente toda la actividad para volver a empezar. Bueno, en el caso de Israel, acordate que estaba muy bien, había llegado a desandar la cuarentena, inclusive empezaron las clases en Israel y hubo un nuevo rebrote, digamos, no podemos llamarlo una segunda ola, y además hubo problemas políticos. Cuando se mete la política en la pandemia, se perjudica a todos. Acá tiene que haber la única política en salud, es la política de salud. No puede haber diferencias y hay que aplicar las cosas que aprendimos, además del distanciamiento social, los cuidados, la responsabilidad individual, porque vamos a tener que convivir con el virus, lamentablemente, hasta que aparezca la vacuna. A ver, una cortita, Ezequiel, y una cortita del doc. Dale. ¿Cómo anda, doctor? Muy cortito, quería consultarle qué explicación le daba, si tiene alguna explicación corta, a por qué no empezó a ceder la curva en el área metropolitana todavía. ¿Por qué todavía no tenemos un marcado descenso de casos como habían marcado la gran mayoría de infectólogos o de epidemiólogos? Bueno, yo creo que la cuarentena prolongada ha hecho de que esto no se vio un pico clásico, es decir, cuanto más rápido entra en una comunidad como pasó en Nueva York, más rápido baja. Exactamente. En cambio, tanto la ciudad en el AMBA, a través de la cuarentena, al principio, digamos, se disimularon los casos o no fue tan rápido la velocidad de contagio, porque se trató de aplanar justamente para preparar los sistemas de salud. Claro. Hicieron que se mantenga una meseta alta en el tiempo, que la vamos a seguir sosteniendo, que primero va a bajar en ciudad y primero y segundo cordón del conurbano, después va a ir al interior y después recién el resto del país. Es decir, que con esto vamos para largo todavía. Seguro. Doc, muchas gracias. Gusto de verte, Edgardo. Nos vemos pronto por acá seguramente. Gracias. Al contrario, un abrazo grande para ustedes. Gracias. Placa de recuperado, la cifra que nos gusta dar, 428.953, es la cifra que habitualmente damos al cierre del programa para que no sean todas pálidas, para irnos a dormir obviamente con una cifra positiva. Spillman. Qué lindo estudio la distancia. Mire, igual por la duda no se acerque, porque acá tengo... ¿Qué hace Spillman con eso? Si usted se acerca, yo le tiro las manos, Spillman, eso va en las manos. No, esto no va en las manos, está al aire. Acuérdese que puede llevar... No se acerque. No vamos a mantener la distancia para no correr riesgos. Gracias, Spillman. Un placer. Me encantó verlo. Un placer. Me gustó verlo a usted también. Gracias. Gracias a ustedes también por estar del otro lado. Muchísimas gracias. Mañana, como cada día, a las 10 de la noche, aquí estamos, de vuelta haciendo 4 días. Chau, chau.